nuestros estudios al licenciado Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Licenciado Sánchez, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista, comentario y también que nos dé luces con un poquito de información sobre lo que realmente se movió en el tema de cultura en esta semana en la ciudad de Cuenca, particularmente en lo que se refiere a la visita que hizo el ministro de Cultura, en el cual hizo algunos anuncios en materia económica. Dijo que se darán $400,000, entendemos que anualmente, a la Bienal de Cuenca, una asignación de $150,000 para la Casa de la Cultura, una asignación de $6 millones para mantenimiento del patrimonio en Cuenca, todas ellas buenas noticias, pero que necesitan ser concretadas y digeridas un poquito más en detalle. ¿Qué fueron estos anuncios? ¿Qué es lo concreto sobre esto? Bueno, muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan de diferentes puntos de la ciudad, y a ti muchas gracias por abrirnos el espacio. La visita del ministro de Cultura y de algunas autoridades nacionales del día lunes, desde mi punto de vista, presupone un haber llegado ya a tocar esas puertas, un haber llegado ya a movilizarnos como ciudad y decir, bueno, Cuenca requiere atención urgente en los temas culturales, que han sido temas que han estado relegados. Yo creo más bien que comencemos destacando lo positivo, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo positivo es que esta agenda Unidos por Cuenca, que la ha hecho el secretario anticorrupción, otro cuencano, Iván Granda, me parece positivo que arranque con cultura. Es decir, que empecemos a cambiar ese criterio de que la cultura es lo último en ser tocado, y más bien en este caso se arranque con la cultura como primer punto para lanzar esta campaña o esta iniciativa del Estado Central para poder empezar a abordar y trabajar los temas de Cuenca. Creo que eso es como comenzar como propositivo en torno a lo que pasa en la situación cultural. Referente al tema de estos 6 millones, entiendo que son 6 millones anuales que el Estado ha estado entregando a Cuenca. Eso es lo que dio a entender, ¿no es cierto? Que son estrictamente para el tema de patrimonio. Que ha estado entregando a Cuenca. Que ha estado entregando. No es una nueva asignación. No es una nueva asignación, es una asignación que se ha estado entregando a Cuenca. De lo que he podido indagar, y no tengo todavía una fuente oficial de información, que es algo que estamos tratando de trabajar ahora, al parecer por esos $3 millones se canalizaban hacia obras públicas. Entonces, claro, se entendía patrimonio como readoquinar o algunas otras acciones, y no para lo que efectivamente debía ser. Habrá que indagar si esta información es realmente real, y como tú mencionabas en la entrevista anterior, a ver si es que hubo estos $6 millones realmente, en donde fueron distribuidos. La primera cosa, no es una nueva asignación. No es una nueva asignación. El ministro estaba haciendo alusión a parte del presupuesto nacional del Estado dirigido para esta área. Es una asignación que debía haberse encontrado. No es una nueva asignación. No es una nueva asignación. Uh-huh. Ahora, yo creo que aquí más bien el municipio puede francamente indicar si es que recibió estas asignaciones, inclusive al final. El ministro dijo que eran los GATS locales, entendemos aquí fundamentalmente el municipio de Cuenca, los encargados de proteger el patrimonio, y que para eso tenían este presupuesto. Claro. La siguiente pregunta sería entonces, ¿estos 6 millones están ingresando para ser administrados por el municipio? Porque mire, el alcalde dijo al final que tenía 1 año o 2 de retraso en la asignación. Entonces eso te da a entender también que sí era una asignación que existía, pero que tal vez no el año pasado o este año no llegó. Pero ya no es una asignación nueva, es una asignación que ya tenía la municipalidad para los temas de patrimonio. Que eso también me llama la atención, porque de haber esta asignación anual, ¿por qué no se estuvo invirtiendo en los temas patrimoniales fundamentales, como es el caso nuestro del Museo Manuel Agustín Landívar, como es el caso del Museo de las Conceptas, estas ambigüedades son realmente lamentables en el discurso de un alto funcionario? Estamos hablando de un ministro de Estado, deberían ser mucho más claras, más contundentes. Si aquí en la radio, por las limitaciones del tiempo, a lo mejor lo dicen, pasa por alto, en un foro en el que se invita a todas las autoridades cuencanas, debería ser clarísimamente especificado, y si no lo es, pues está en manos de quienes son representantes públicos el aclararlo. Claro, que en este caso entiendo le competiría más bien a la Municipalidad de Cuenca aclarar este tema, que más bien a mí me ha despertado el interés de investigar como Casa de la Cultura. A ver, si estos 6 millones están llegando anualmente, ¿por qué no se han hecho las inversiones? Por ejemplo, en el caso mío, mismo nuestro, y en otros activos que realmente se requerían. Una cuestión, 1. 2. Creo que hay que mirar al futuro y ver que esos 6 millones, por lo menos en el presupuesto de este año, sí estén allí y se los pueda administrar para el fin que se ha previsto. Como he dicho siempre, es un tema de una distribución equitativa en las diferentes aristas que la ciudad requiere en temas de patrimonio. Vayamos al otro rubro, el de la Bienal. $400,000
informes anuales. Resumiendo, y le ruego me corrija en las cifras si es que estoy equivocado, entendemos que reuniendo de un lado y otro, incluyendo en esto asignaciones obligadas que existen en el municipio de Cuenca, la Bienal se ha venido dando con un presupuesto del orden de $1.200.000, muy deficitario para los propósitos que realmente le obligan a la organización de la Bienal a realizar acrobacias para sacarla adelante año a año. El ministro dijo que se va a dar $400.000 a la Bienal. ¿En qué tiempo y cómo? Mira, no podría responderte ya esa pregunta porque eso le compete al Ministerio de Cultura, ¿no? Y nosotros no somos parte del Ministerio de Cultura de manera directa. Sin embargo, lo que sí te puedo mencionar es que, de mi conocimiento, el ministro anterior lo que hizo fue reducir esos fondos de la Bienal de Cultura. Se venían entregando $50.000. Sí, pero hubo un ofrecimiento inclusive de subir esa asignación, lo cual el ministro anterior no lo cumplió, y eso fue uno de los problemas que dejó a la Bienal bastante desarmada. Por otro lado, yo sigo insistiré siempre el tema de que tiene que hacerse también un análisis y una reestructuración de la Bienal. No podemos concebir nosotros también como sector cultural de la SUAY que tu $1.200.000 ocurre lo que ocurre con la Bienal cuando con $1.500.000 te mandas un festival como es el de Loja. Entonces, es decir, también hay que Festival de Loja, aquí creo que vale la pena corregir. Nuevamente, puedo estar equivocado, pero los festivales de Loja se hicieron con presupuestos del orden de $5 millones. Se redujo recientemente a la mitad, a $2.5 millones, cifras totalmente contrastantes. Recuerda que eso está en se invirtió $20 millones, poco más o menos, en la restauración de un teatro en Loja. 24 millones. Contrastemos con los $150.000 de la Casa de la Cultura. Son cifras que hay que contrastar para saber que no nos estamos quejando porque sí. Una de las cosas que justamente se ha dicho es que el Festival de Loja ha tenido unas cifras muy infladas, porque en realidad no costó más allá de $1.5 millones. Es decir, a lo que yo me refiero aquí al hablar nuevamente puntual de Cuenca es si hay que hacer una reestructuración de esos fondos de la Bienal, cómo están utilizándose, frente a que con ese mismo fondo podrían realizarse actividades de mucha mayor envergadura para la ciudad. Pero la Bienal es un evento que a Cuenca le da y debe darle mucho. Por supuesto que sí. No creo que se debe supeditar la Bienal a otras cosas. Por eso digo, hay que financiar bien la Bienal y hay que financiar bien estos otros proyectos. El tema Bienal es un tema que con ese presupuesto que ya tiene, más lo que se le inyecta ahora, estamos hablando que como Bienal ya tenemos una salida que tiene que movilizarse. Lo que yo te decía como referencia es que también hay que hacer un análisis, ahora sí, de la Bienal, como de todas las instancias culturales que hemos tenido en Cuenca, a ver, ¿cuáles son los logros que la Bienal ha tenido? ¿Qué alcanzó en el último periodo? ¿Logró subir de nivel? ¿Logró bajar de nivel? ¿Logró atraer más públicos? ¿Fue el caso contrario? Es decir, todos esos temas hay que analizar para replantear una Bienal en este momento que tenemos una administración municipal. Tiene que ser un proyecto cultural en ascenso, siempre la Bienal, y para esto requiere de evaluaciones, requiere de juicios de valor. Y tiene que volver además a un concepto primigenio que tuvo la Bienal, ¿no? Que es tener unos consensos con una serie de sectores y no dirigirse a una visión directa, única, de una sola persona. Son temas que ser debatidos por los sectores culturales en esta urbe y sobre todo por el comité organizador. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente parte, lo que tú mencionabas. Claro, es un absurdo pensar que se invirtió $24 millones en la construcción de un teatro cuando dejaste con eso vacía la infraestructura no solo de la Casa de la Cultura de la SUAY, sino de una serie de entidades públicas y teatros en todo el país que se encuentran en un mal estado. Es decir, construyes algo nuevo, compras tu carro nuevo cuando no puedes arreglar ni mantener el anterior. Es decir, ese es uno de los problemas. Y el problema mayor que tiene el Teatro Benjamín Carrión de Loja, que es lo que pasa con la mayoría de infraestructuras construidas de esta manera, es que nunca existe el modelo de gestión. Nunca existe el mente del para qué voy a construir y cómo voy a sostener. En el caso nuestro como Casa de la Cultura, ¿por qué hemos insistido tanto en el tema de estos estudios? Porque los estudios tienen 3 componentes y van en este orden. El primer componente no es la parte estructural todavía del edificio, no es la remodelación del teatro, no es la remodelación de una de las áreas. El primer componente que nos tienen que entregar en la consultoría es el modelo de gestión. Cómo va a tener, cuál será la visión, cuál será el uso adecuado de cada uno de los espacios y cómo puede sostenerse, cómo puede ser sostenible en el tiempo ese teatro, aún superando las asignaciones que se recibe por parte del Estado central. El segundo producto de la consultoría sí ya es todo lo que tiene que ver con este análisis estructural de la casa, porque la casa está muy maltratada, está en un punto de quiebre inminente. Y el tercer componente que ya es en sí el proyecto
de restauración arquitectónico en las diferentes áreas. Entonces, para esto se ha recibido estos $150,000 de un total de 194,000. ¿Qué es lo que se alcanza a hacer con ese monto? Estrictamente el tema de estudios. Estrictamente el tema de estudios. Ahora, recordamos que el Teatro Casa de la Cultura ha sido objeto de varios anuncios en cuanto a su restauración. Por lo menos en 3 ocasiones recordamos altos funcionarios gubernamentales hablando de estas asignaciones que se iban a dar y nunca llegaron. En esta ocasión sí se iniciará con estos 150,000 como una semilla para un proyecto real de restauración, de crear un escenario digno de esta ciudad. Mira, yo tengo que estar a finales del próximo año entrando a hacer ya los trabajos. No puedo darme el tiempo ni el lujo de que esto se quede en estudios. Nosotros ya hemos venido trabajando también en los posibles puentes de financiamiento para la siguiente etapa. Recuerda tú que con el alcalde Cabrera se firmó una acta de una carta de compromiso para una parte del financiamiento. Yo quiero pasar eso al Consejo Cantonal, que se valore. ¿Se hizo efectiva esa carta de compromiso? El acta dice que una vez que tengamos los estudios, lamentablemente los estudios pudieron haber estado 1 año y medio atrás, pero la ineficiencia del ministro anterior sí produjo que esto no se llegue a gestar, ¿sí? Porque simplemente no quisieron que se geste esta parte en el Azuay. Ahora, nosotros tenemos por ese lado, hemos conversado ya con varios cuerpos consulares, hemos conversado también ya con varios organismos internacionales para poder generar estas líneas de financiamiento que nos permitan, sí, el próximo año intervenir la primera parte. Ha sido, te digo, muy difícil romper un tema de burocracia interna, porque es la primera vez que la Casa de la Cultura hace esto. Entonces, desde crear una cuenta especial en el Banco Central para que podamos nosotros recibir esos recursos, desde poder gestionar un equipo técnico que no lo tenemos, ha sido un trabajo titánico. Es decir, hemos tenido que ir rompiendo la burocracia que te demuestra una institución que nunca tuvo la capacidad o la intención de realmente remodelar ese teatro. Y te lo digo mirándolo desde adentro. Es decir, por ejemplo, nosotros carecemos de ingenieros civiles, carecemos de arquitectos, carecemos de profesionales en las diferentes áreas que englobarían un proyecto de estos. Nosotros, como agentes culturales, con el personal que tiene la casa, podemos armar la parte conceptual, pero esa parte técnica no la teníamos y hemos tenido que buscar el apoyo y el respaldo de entidades como el INPC, como del SECOP, de las mismas universidades que, vaya, sin el aporte de las universidades no lográbamos llegar a este punto. En la Universidad de Cuenca tenemos un referente, el Teatro Carlos Cueva Tamariz. Se hizo una restauración que ha resultado sumamente eficiente. Es uno de los importantes teatros que existen en esta urbe. Correcto, y ahí tienes, por ejemplo, esta ventaja. La universidad, al ser una institución que permanentemente está realizando este tipo de proyectos de restauración o de construcción de sus edificaciones, ¿no es cierto? Tiene ya la experiencia y el personal para eso, y además tiene a los docentes para poder apostar. En el caso nuestro, como Casa de la Cultura, yo me encontré con un abandono total y una carencia absoluta de personal. Entonces, es decir, yo puedo tener la idea y la visión como artista de lo que debe ser un teatro, pero yo no te puedo hablar técnicamente de la cantidad de peso que debe resistir la columna. Yo puedo soñar con poner 3 galerías más en ese teatro, pero es un ingeniero civil el que me dice, ratito, señor. Tiene que ser concebido por un equipo multidisciplinario de profesionales. Que eso, por ejemplo, no había el presupuesto. Una de nuestras discusiones... La ubicación del teatro es envidiable. Una de nuestras peleas fuertes con la sede nacional de la Casa de la Cultura fue precisamente esa, porque quienes deberían habernos apoyado en esa parte fueron ellos, y la respuesta fue negativa. Nos lleva, licenciado Sánchez, al tema de esta disputa que se ha abierto con la Casa de la Cultura por esa línea absolutamente centralista, egoísta, diríamos, de manejo de los fondos. Le preguntamos al ministro sobre este tema, dijo que no le tocaba al ministerio actuar en ese campo, que la Casa de la Cultura, lo dijo así, y sabemos que no lo es, tenía autonomía e independencia. Mira, el ministro dio un paso en firme que vamos a rescatarlo. ¿Cuál fue? Emitir un comunicado al Ministerio de Finanzas en el cual le dice: señores ministerios de Finanzas, ustedes tienen que regirse a la normativa legal vigente. No estamos para interpretar la ley, aplíquese el reglamento. Este rato le dejó ya la cancha a Finanzas. Es una excitativa que... Ya, eso es una cosa. ¿Qué pasó y por qué el juicio político a Raúl Pérez Torres? A Raúl Pérez Torres del Ministerio de Finanzas en el 2017
le pregunta y le dice, señor ministro, la ley dice en el 26, en el 27 de la ley, dice que usted es el que asigna los fondos a todo el Sistema Nacional de Cultura. Y luego el 167 de la ley le dice que el tema de la distribución. ¿Cómo asignamos los recursos? Ya había el reglamento. Lo que Raúl Pérez Torres debió decir en el 2017 es, hay un reglamento. Desgraciadamente no tenemos tiempo, son temas que hemos tratado ya aquí. No lo hizo. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente se corrija esta inequidad? En teoría, este momento, para el 2020, nosotros deberíamos tener este presupuesto completo. Finanzas tiene que aplicar el reglamento. Y Finanzas tendrá que obligar a la sede nacional entonces a cumplir los otros parámetros de la ley que está este momento. Pero hasta donde conocemos, la sede nacional sigue en rebeldía en este tema. La sede nacional ha dicho y volvió a reafirmar ese inconstitucional y un ilegítimo acto que es el decir que no va a aplicar el reglamento porque no le gusta. Ahora, nosotros hablamos también con el secretario de Anticorrupción que ventajosamente está abierto al tema y sensible con la cuestión. ¿Y qué es lo que nos dijo? Vamos a ir hay un tema, licenciado Sánchez, adicional. Aquí hay malversación de fondos, ojo. Quisiera poner como antecedente que realmente hemos simpatizado con la lucha que ustedes vienen haciendo. Se ha visto un cambio, se ha hablado del excesivo centralismo desde la Casa de la Cultura. Los sectores culturales tienen un papel importantísimo también en materia política, no solamente aquí, deben tenerlo, lo tienen en todos los países. En general muy positivas las acciones, pero hay otras también que nos gustaría preguntarle que son, por decirlo menos, inquietantes. Me parece que con fecha 29 de agosto, vamos a ver aquí en pantalla, para quienes nos ven en las redes sociales, la invitación. La Embajada de la República Popular China y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAY, tienen el honor de invitar a ustedes a la inauguración de la exposición fotográfica 40 años de reforma y apertura de China. Tema polémico, totalmente, porque la China es la China. Sabemos la relación que tiene con el Estado ecuatoriano, nos tiene por una parte mucho más subyugados económicamente que el propio Fondo Monetario Internacional. Las prácticas medioambientales en la China son absolutamente reprochables. ¿Cómo la Casa de la Cultura abre este espacio y una sala tan importante como la Sala Proceso, que en administraciones anteriores se le llegó a dar un nivel muy alto, se lo utilizaba para eventos de arte contemporáneo, siempre bajo una procuraduría? ¿Qué hacía este evento en la Sala Proceso? Mira, en primer lugar, nosotros teníamos este evento solicitado para una exposición de la Embajada China desde hace varios meses atrás, ¿sí? Cuando la temática obviamente era una exposición sobre arte, una muestra fotográfica sobre temas artísticos en toda la República Popular de China, lo cual en el marco del intercambio cultural y también en la búsqueda de algunos consensos y apoyos para poder solventar temas técnicos de la institución, se dio la aprobación y se dio el paso a esa exposición. Llegada la fecha de la exposición como tal, también para nosotros fue un momento de encontrarnos con algunos temas que no eran precisamente lo que nosotros habíamos pensado, concebido, para lo cual la sala estaba siendo facilitada, ¿sí? Yo siempre he sido como muy enfático en el hecho de que no ir a la censura, porque quien censura o no es el tema del público. Lamentablemente te puedo decir, sí, nosotros nos vimos ya en un camino que no pudimos dar un paso atrás porque teníamos ya un compromiso previo y obviamente no podíamos ni queríamos entrar en temas como este son muy importantes en cuanto a qué es lo que hace la Casa de la Cultura. Ojalá, por completamente, que ha sido, que se cayó en un error de esta naturaleza, no se lo vuelva a hacer y se mantenga el nivel y la vocación de espacios que son completamente muy de acuerdo. Apreciados. Y no creas que no estamos en un debate interno, inclusive. Por primera vez tuvimos un desacuerdo a nivel del directorio, un desacuerdo fuerte. Cuenca es muy activa en cultura y están todo el tiempo ustedes bajo la lupa. Un debate extremadamente fuerte interno, inclusive, que como es la primera vez que hemos tenido una ruptura de entendimiento con el directorio, porque efectivamente es un tema que nos ha dejado muy complicados y nos deja algunas experiencias, sobre todo administrativas, porque, ojo, esto es con la parte de administración, ¿no? Es decir, si tú apruebas algo, quizás el tener este cuidado para firmar previamente o determinar claramente las cláusulas de lo que se apruebe en un momento dado y que luego no pueda ser modificado. Fue una apología a la apertura neoliberal de la China. Aquí lo lamentable, reiteramos, no vamos a juzgar ese tema,
puede ser positivo o negativo, pero allí está la depredación de la naturaleza que hace la China, el tema de su manejo económico, subyugando a muchos países, entre ellos Ecuador, la opresión que se mantiene en China hacia la población y ahora estamos en protestas precisamente en este momento. Con un gobierno totalitarista y todo esto haciendo apología en una sala tan importante de la Casa de la Cultura. Definitivamente no fue bien visto. Nos tiene que abrir ahorita es justamente ese punto de debate. Y efectivamente, lo que he dicho siempre, creo que el sector cultural, la ciudadanía, ustedes como medios de comunicación están en todo el derecho, y más bien de mi parte, la apertura en cambio para escuchar y modificar cualquier tipo de situación que nosotros podamos errar. Como te comento, justamente a veces la administración nos hace tomar decisiones en ciertos puntos que luego no podemos rever o no podemos repensarlas porque ya autorizaste, ya firmaste. Tomas en cuenta el error, hay veces que puedes dar la vuelta, en otras que no lo puedes hacer, pero en este caso más bien abierto a toda la crítica que pueda venir por parte de la ciudadanía, totalmente abierto, y más bien tener ese compromiso siempre de mejorar y evitar que algún error como puede generarse este tipo nos caiga a futuro. Bien. Gracias, licenciado Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY.